A lo mejor no nos da tiempo a verlo entero. Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver unos mensajes sobre la muerte concreta de Judas, dados a uno de esos canales que siguen el camino del amor divino, por así decirlo, o que son muy seguidores de los mensajes de Paget. Estamos con la web delante y también con Ana Pilar de Argentina y Claudia de Argentina. ¿Qué tal? Gracias. Ana Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Iván, Claudia. ¿Y qué tal, Claudia? Hola, muy buenas tardes. Sí, muy agradecida, ambos. Pues vamos a ver esto porque ya habíamos visto unos cuantos. No sé si nos va a dar tiempo para comentarlo. Vamos muy lentamente. A lo mejor lo tenemos que hacer y cortar enseguida. Claudia se tiene que ir. Ya llevamos ya un buen rato hablando. Pues así incluso también ha estado Marisol, que ya la conocéis también de otras veces que hemos grabado historietas y vamos a ver que Judas dio esos mensajes que hice en audio sobre las esferas espirituales y un poco de su trayecto después de la muerte, pero en realidad empezaban aquí esos mensajes. Y pues a la que los leemos los vamos a comentar. Ya lo he pasado por este traductor que solemos usar y ahora vamos corrigiendo lo que podamos, este traductor. Y lo tenemos aquí delante, la muerte de Judas y su paso al Espíritu. Dice, hola mi querido hermano, ayer no pudimos reunirnos, simplemente no hubo oportunidad. No te debes preocupar por eso, simplemente no hubo un momento de tranquilidad. Hoy quiero iniciar una serie de mensajes que seguramente te interesen. Vamos a hacer un viaje juntos, virtual, por supuesto. Y el punto de partida es el Templo de Jerusalén. Tras la traición y el arresto de Jesús, los discípulos casi entran en pánico. Ya conocéis la historia de las negaciones de Pedro, y bueno, es comprensible, estaban muertos de miedo. Bueno, parece ser que le ha salido bastante bien por ahora la traducción, ¿no? Al robot. Me sentí consternado. Claro que no lo estamos comprobando, pero vamos a hacerlo rápido. Y ya está, porque mientras tenga sentido parece que son sencillas las cosas y no se va a equivocar. Jesús había permitido que lo hicieran prisionero. Y ya vimos el otro día que grabamos, ¿verdad? Con Claudia, ese testimonio tan impresionante de Jesús de Miller hablando de por qué después de tanto acoso, de tantas amenazas de muerte, pues ya decidió, bueno, vamos a solucionarlo esto, ¿no? Permitir que pase lo que... eso. Sí, eligió, eso sí. Sí. Entonces permitió que le hicieran prisionero. Vi su cuerpo maltrecho con mis propios ojos cuando Pilato lo presentó al público después de los azotes y ya no sabía qué pensar ni qué hacer. Corrí al templo para hablar con... Esto es Caifás, se suele poner más bien, ¿verdad? A ver cómo lo ponen aquí. Aquí lo ponen Joseph Caiafas. Bueno, no, será otro, no lo sé. Y los guardias ni siquiera me permitieron entrar al patio de los gentiles. Les imploré, pero fue en vano. Saqué el dinero del monedero, lo arrojé al suelo de mármol, donde las monedas tintinearon rebotando y rodando, y los guardias solo se reían, expresando su profundo desprecio. ¿Por qué aceptaste el dinero?, le pregunta aquí Hans. Era un precio simbólico, el valor de un esclavo, un precio ridículo para un hombre tan importante para los sacerdotes como era Jesús. Tiré el dinero, salí corriendo sin saber qué hacer ni a dónde ir. Mis únicos amigos, los apóstoles y discípulos del Maestro, seguramente me odiarían, nunca me habrían comprendido. Aquí se refiere... Sí, que nunca me habían comprendido. Es una forma que tienen en inglés de hablar del pasado que lo utilizan mucho algunas personas también en español, que es, bueno, pues esa persona habría sido la que no sé cuántos, ¿sabéis? Esa forma tan rara, como pedante un poco suena de hablar del pasado, ¿no? Claro, yo la tomaba como un potencial, claro, como algo que no está seguro, sí. Sí, pero yo casi seguro te diría que es más bien, yo lo traduciría por lo menos, yo aquí pondría, nunca me habían comprendido. Uh-huh.
Claro, cambia totalmente al hacerse una afirmación así. No, bueno, no, la verdad es que por el contexto ahora que no, tienes razón. Sería mejor, o sea, lo natural, lo que ha hecho a lo mejor pues es que Claro, sí, es una sí. suposición, es un potencial, digamos. Nunca me habrían comprendido el miedo que él tiene o sea, niega la posibilidad de que lo hayan comprendido si les hablara, ¿no? Sí, si les hablara, Él no cree. sí. Lo que pasa es que eso, que sí, es por el contexto, pero bueno, que el verbo ese lo utilizan a veces, como he dicho. Pero sí, ahora es como nos dice aquí, sí, no os lío. Nunca me habrían comprendido. Los sacerdotes saduceos me despreciaban. ¿Qué debía hacer? Me dirigí al valle de Hinnom buscando un acantilado escarpado donde até la cuerda que me servía de cinturón y el otro extremo me lo puse al cuello y salté. Pero la cuerda resbaló de la roca y caí al abismo. Me vi a mí mismo, o mejor dicho, a mi cuerpo, mientras yacía sin vida en el suelo rocoso, con los miembros deformados y los huesos rotos y dislocados. No sentía dolor y me observaba desde fuera. De alguna manera había abandonado mi cuerpo. Era de día, pero todo parecía muy oscuro, casi como de noche. Al principio no lo notaba, pero después de algún tiempo me di cuenta de que había algunos espíritus cerca de mí. Eran amables, me sonreían y eran muy brillantes, y solo entonces me di cuenta de la oscuridad, porque contrastaban mucho con el entorno. Vi que estaba desnudo, pero me dieron ropa, la misma que solía llevar, y me sentí mejor. Finalmente me indicaron que los acompañara y así lo hice. Me tomaron de la mano y sentí como si algo me atrajera, como una especie de succión, y de repente en un solo instante me encontraba en otro lugar. Fijaros, ¿no? Esto qué miedo debe de dar si no estamos Sí. preparados. Pero claro, hay que sentir el miedo. Si nos vamos preparando para solo sentir, pues mejor que mejor. Era como una enorme pradera, como en la tierra, de hierba verde y flores. Era hermoso, había algunos edificios, pero nunca entré en ellos. Los espíritus que me acompañaban me dijeron que si lo deseaba podía entrar en una de las casas y descansar allí, pero no me sentía cansado. Más bien me quedé fuera observando mi entorno. Había literalmente miles de espíritus recién llegados como yo y también algunos que ya habían pasado algún tiempo en este lugar. Había muchos otros que cuidaban y atendían las necesidades de los recién llegados, como los espíritus que estaban a mi lado. Todos eran más brillantes y muy amables. La situación parecía tan irreal que no sabía qué hacer. Quise volver al lugar donde estaba mi cuerpo y en el mismo instante ya estaba allí. Vi el cadáver deformado, pero me sentí totalmente fuera de lugar. Este no era yo, ya no tenía nada que ver con ese cuerpo sin vida. ¿Qué hacía yo aquí? Sentí el deseo de volver a la hermosa pradera y enseguida regresé. Mis compañeros me esperaban, me sonreían, me calmaban y nos sentamos. Me explicaron que ahora había comenzado una nueva etapa en mi vida, que tenía que intentar olvidar la tierra y adaptarme a mi nueva situación. No era una tarea tan difícil porque siempre había creído en la vida después de la muerte, pero mi suicidio conllevaba efectos negativos. O sea, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, es verdad. Judas dice aquí que había creído. Sí. Mi acción precipitada. Siempre. Sí. Claro. Mi acción precipitada no me había dado tiempo para prepararme. También había querido escapar de algo que todavía estaba presente, mi traición. Este recuerdo no se había desvanecido, todavía lo recordaba, pero mis compañeros nunca lo mencionaron, nunca pronunciaron una sola palabra sobre ese asunto, así que me tranquilicé un poco. No puedo decir cuánto tiempo permanecí en este lugar porque no había cambios de días y noches, no había forma de medir el tiempo, pero me pareció mucho.
También me encontré con algunos de mis parientes que habían muerto hace tiempo. Mis padres y mis hermanos aún vivían en la tierra porque yo había muerto a una edad relativamente temprana. Los espíritus que llegaron eran de todas las edades, bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos de toda clase y raza. Parece que la primera parte de mi estancia en este hermoso lugar de idas y venidas la había pasado perdido en mis pensamientos, sin darme cuenta de lo que pasaba, porque de repente me di cuenta de que los espíritus que llegaban tenían apariencias muy diferentes. Algunos eran hermosos, otros bastante ordinarios, pero algunos incluso diría que muchos eran feos, muy feos. Algunos incluso parecían monstruos de tan feos. Qué extraño, pensé, no me había dado cuenta antes. Me puse a estudiar mis manos, o sea, sería examinar, ¿no? Diríamos aquí quizá. Y también parecían feas. Oh Dios, ya podía sentir algo muy grave. Pedí a mis compañeros que me trajeran un espejo y lo que vi en él me dejó sin aliento. Ya sabes, Hans, cómo soy. No era una belleza sobresaliente, pero tampoco era fea. Esto está un poco raro, ¿no? A ver. Sí, a lo que se refiere es que en su vida este Judas no es que fuera muy guapo mucho, pero tampoco era feo. Ah, no habla del reflejo. No, por el contexto lo vamos a ver. Normalmente diría que estaba contento con mi aspecto, ves, aquí lo ha malinterpretado, pero el género, pero bueno, eso es lógico. Pero lo que vi en el espejo, eso no era yo. O sea, aquí está como, igual que diríais vosotras, para no parecer así muy narcisistas, si le estás diciendo a alguien, bueno, yo tampoco es que sea súper guapo, súper guapa, pero lo que había allí, desde luego, era muy feo, ¿no? Es en ese sentido, casi seguro, ¿vale? No es lo que está en el espejo, sí. Entonces era una cara fea, no tan monstruosa como algunas de esas caras que había visto, pero sí, fea, realmente fea. Creo que perdí el equilibrio emocional, quise irme, escapar corriendo. Uno de mis compañeros se acercó a mí y me dijo, tienes razón, es hora de irse. Y me tomó de la mano y se fue conmigo. Ese lugar que acabo de describir es un lugar de entrada para los recién fallecidos. Allí permanecen durante algún tiempo bajo el cuidado de espíritus seleccionados hasta que se dan cuenta de que realmente han pasado de la vida terrestre a la espiritual. Pero además, en esos lugares toman conciencia de su propia condición. Allí aprenden a verse como realmente son. Cuando esto sucede, ya están listos para proceder hacia su destino, el lugar para el que son aptos según su condición de su alma, la condición de su alma. Hay personas que mueren en paz en un hospital. Cuando se despiertan, creen que están en otro hospital, porque se encuentran en una habitación limpia, en una cama, pero ya no están en un hospital, están en el mundo espiritual. Los espíritus intentan que el paso sea lo más fácil y menos traumático posible y son muy hábiles en su trabajo. Dan los primeros consejos, calman a los recién llegados, nunca critican, siempre ayudan. Es un lugar de felicidad temporal, es como la sala de tránsito de un aeropuerto. Pero finalmente llega el momento en que los espíritus tienen que irse al lugar que la ley de atracción determine para ellos. Creo que es suficiente por ahora. Anota lo que has visto y lo que te he descrito. La próxima vez continuaré la historia y te describiré mis primeras experiencias, la segunda estación de nuestro viaje. Y ahora le dice el canal, Judas, antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. Has hablado de tu aspecto en la Tierra y de hecho las primeras veces que te vi a un hombre joven, no sé, de 20, 25, quizá hasta 30 años, no soy bueno en adivinar la edad. Pero ahora te veo como una persona mayor, quizá de 45 o 50, y tu pelo y tu barba ya son un poco grises. ¿Qué ocurre? Fíjate esto, qué curioso, qué raro. Vamos a ver un momento el aspecto, porque realmente a partir de las descripciones
y de las visiones de estas personas que parecen haber tenido que se les han tener visión con el ojo espiritual, digamos, con el ojo del cuerpo espiritual, y han visto cosas y han hecho como aproximaciones en dibujo. No sé si las habíais visto antes, pero... No. Ah, mira, y aquí está supuestamente el mensaje que enlaza aquí. Es un mensaje que debe explicar cómo se han asegurado, o sea, cómo han descrito así los rasgos. Fíjate, aquí tenemos algo parecido a cómo debe ser Judas, Andrés, Joseph, será José, pero cuál, no sé, el padre de, no sé, Mateo, Jacobo, Santiago, el menor puede ser, aunque eso es como, ese sufijo es raro. Lucas, Natanael, Juan Marcos, Simón, Juan Zebedeo, o sea, Juan el apóstol. Este sería el que habrían matado después de haber vuelto como uno de los 14. Este sería, en teoría, Juan el apóstol, que en el Evangelio aparece como muchas veces eso, como el preferido, creo, ¿no? Y esas cosas. O algo así. Bueno, pues ahí tenemos esa imagen. Y entonces aquí le dice, el canal, ahora te veo como más mayor, ¿qué ocurre? Sí, es cierto, pero mi cara es la misma ahora. Es decir, tengo los mismos rasgos, ¿no? Lo que pasa es que yo quería que me conocieras como era realmente en la tierra. Pero también sentí que te causaría problemas aceptar los consejos de un hombre más joven que tú. Ese es un defecto humano muy común. Y como podemos presentarnos según lo consideremos oportuno, pues ahora me ves mayor, un poco más viejo que tú y te sientes mejor así. ¿Sabes? Ahí eligiendo para que le acepte. Sí. Qué fuerte. Sí. Sí, es cierto, pero tengo otra pregunta. Has hablado de la oscuridad que viste inmediatamente después de tu muerte. ¿Era esa oscuridad producto de tu condición álmica? Así que este traductor a veces hace esto. Vamos a comprobarlo, porque siempre hay que comprobar, pero dentro de lo que podamos. Entonces, ¿ves? Es la condición soul condition, la famosa soul. Es que el estado de ánimo lo traducen de otra manera en inglés, o sea, se pone de otra manera en inglés. Y eso cuando hablamos de condición anímica nos suena más a estado de ánimo y no. Pero aquí pues se pasan de listos, como nos pasa también a nosotros muchas veces, como antes me he pasado yo de listo, pero aquí pues hacen eso, ¿no? Pero en realidad en el contexto, porque pues eso, nosotros estamos remarcando lo del alma todo el rato y ahí aparece condición del alma y ya está. O sea, es lo que estamos todo el rato manejando. Bueno, entonces eso. Bueno, la razón es que entonces ya era un espíritu sin cuerpo físico. O sea, la oscuridad que vio. Y entonces dice, la visión espiritual no depende de la luz del sol, sino que es otra forma de luz la que determina el brillo de nuestro entorno o de nuestros cuerpos espirituales. Y ahora le dice Hans, ¿es el amor divino? No sé si es una pregunta o una afirmación. O sea, aquí es una... Sí, se lo afirma, pero quizás a modo de pregunta, no lo sabemos. Eso es una afirmación, sí. Y dice Judas, sí y no. No se puede decir tan simplemente. Es algo más complicado. Sé que los mensajes de Paget afirman que es amor divino y de alguna manera es así, pero esto es solo una parte de la verdad. Dedicaré un mensaje aparte al tema de la luz en el mundo espiritual. Este mensaje ya es muy largo. Es hora de decir adiós, un gran abrazo, mi querido hermano, y que Dios te bendiga siempre, tu hermano en el espíritu, Judas. Y claro, aquí, ¿veis? Aquí nos ha querido meter en el berenjenal de decirles, bueno, el alma natural, o sea, la condición natural del alma, el amor que de alguna manera Miller decía tan claramente, no, es que ese es como si ya estuviera y lo tenéis que desarrollar y el amor divino es otra cosa. ¿Veis? Aquí ha intentado sortear el tema.
Sí, qué esclarecedoras son estas experiencias, compartir, digamos, para nosotros, que Totalmente. tenemos una visión tan distorsionada de lo que es morir. ¿Alguna cuestión? Sí, y digo, el acompañamiento amoroso desde el primer momento. Sí. Qué lindo. O sea que ya desde ahí en ese momento ya estaban espíritus mirándolo y les podía ver, pero claro, es una persona que ya creía en la continuidad. O sea Eso, que claro. normalmente nosotros los humanos estamos como más temerosos que él, parece, pese a todo lo que había hecho y el suicidio. Esa es la impresión que da, ¿no? Sí, totalmente, sí. Que eso contribuyó, él dice, a pesar de que, bueno, era un aspecto negativo, ¿no? Pero la experiencia que él se estaba permitiendo vivir, y muchas veces AJ dice que el escepticismo impide esa transición en el circuito que está dentro del diseño, digamos, reconocido y cuidado amorosamente, pero uno sigue siendo voluntario en parte al momento de elegir creer y no creer, y por lo tanto los derroteros, digamos, los trayectos se bifurcan y se desvían inclusive otra vez. Otra vez digo porque ya estaban desviados, si se quiere, de alguna forma. Y ahí tienen nuevamente la oportunidad de elegir, elegir y elegir. Bueno, aquí me he pasado de 5.000 caracteres. Vamos ahí con este un poco. Este sería el de la experiencia en los infiernos. Que nos lo hemos pillado aquí. Vale. Control C y copy paste al canto donde estaba por aquí. Control A o comando A, dependiendo del ordenador. Control V, copio. Y aquí este botoncito, traducción copiada. Este de aquí del lado de la derecha en español. Y aquí un control V como un piano y ya directamente. Pumba, tenemos el siguiente sobre los infiernulos. Qué miedo. Venga, temblad un poco. Podéis gritar para ambientarlo. Ana, que estás muy callada, grita un poco. Que voy al infierno. Uy, se ha sonado un poco a bruja infernal. Ya estás ambientada. Porque estando hablando de los infiernos, esa carcajada en este contexto ha sonado... Ha sonado como que... Soy la dueña del lugar. La dueña del infierno. La llave. Sí, Claro, pues siempre se habla de San Pedro que tiene la llave del cielo, pero la llave del infierno, ¿quién tiene? Es verdad. La tenemos nosotros. Tenemos que hacer entonces alguna de estas llamadas más en plan con efectos especiales, ¿no? De repente una risa así, alguna que sea más de cuento. Más de cuento. Y para aterrorizar a nuestros amados públicos, que son millones. Entonces, bueno, la experiencia de Judas en el reino de Ana, que es el mío también, y bueno, y el de Claudia. O hoy te pides arrogancia, te pides plano 22, 23. Hoy ya eres en unidad con Dios. Ya estoy, ya, a ver cuál, bueno, vamos a ser humilditos en la 8. Venga, vale. Ahí nomás. Ya solo acabas de entrar en unidad. Sí, ahí nomás, todavía no, todavía ahí nomás. Ahora voy. Qué lindo desear, sí, ¿no? Básicamente. Sí, yo siento mucho entusiasmo. Bueno, una de las inspiraciones fue en las cartas de Judas que vos hiciste en audio y sentí mucha conexión, especialmente con su relato. Así que estoy disfrutando mucho esto. No sabía que había otras, no indagué.
Sí, y estos son solo los de este tema de la muerte. Luego tiene otros sobre la vida en el primer siglo, contando la versión pues que sería la correcta. En realidad hay muchas ahora mismo circulando, pues la versión de qué hicieron los padres de Jesús, cuando nació, no sé qué, cosas de esas. Como hemos visto un poco antes, sí, los títulos, ¿verdad? Antes de empezar. Sí. Bueno, ya esos los iremos haciendo, seguro. Y de alguna manera los compartimos, sea por aquí o lo que sea. Pues bueno, mi querido Hans, hoy ha sido realmente uno de esos días. Esta es una frase hecha, seguramente, pero bueno, vamos a pasar de mirar mucho. Sí, así son las dificultades para mantener tu espiritualidad en la tierra. Pero ya estás mejor y podemos continuar. O sea, había tenido un día duro y ya está, ¿no? Vale, Hans dice, por la mañana me visitó un vecino que es reportero de deportes de un canal de televisión local. Mira, reportera como Ana también, locutora. Que no la dejamos hablar mucho, pero ya te llegará tu... Mi momento. Bueno, lo estoy leyendo un poco porque como los estoy sacando y para ir así, yo Chequeando. que soy un prisas también y leo así, pero a veces también, bueno, vamos a seguir. Acababa de regresar de Colombia, del partido de fútbol Colombia-Ecuador, de las bla, bla, bla. Estaba borracho, excesivamente dulce, haciéndome el regalo de una bolsa de caramelos de café típicos colombianos. Evidentemente, había pasado toda la noche celebrando el resultado 0-0 porque esto casi aseguraba la clasificación de Ecuador al campeonato mundial. Aquí no sabemos de quién habla, insistió alguien en tomar un trago conmigo y después de 2 vodkas puso un disco de boleros viejos, subió el volumen a la máximo y comenzó a llorar de emoción. Finalmente, cerca del mediodía llegó su mujer y lo llevó a casa. La calma volvió a mi casa, pero mi equilibrio emocional había desaparecido. O sea que este tuvo una visita que... eso. Claro. Sí. Claro, sí, yo es que estoy mal. Está hablando él. Sí. Claro, sí, yo Está hablando estaba... Kant. Sí, estoy... que no me enteraba. Como me pasó antes. Bueno, entonces... La calma volvió, pero mi equilibrio emocional había desaparecido. Pude contactar con Judas por la tarde, pero me dijo que era inútil intentar transmitir un mensaje. O sea, se sobreentiende en ese estado, ¿no? Que había recibido esta visita. Y tenía razón, sentí que no estaba en condiciones. Finalmente por la noche me sentí mejor. Bueno, como recordarás, dice Judas, la última vez te conté cómo el espíritu que me acompañaba me informó de que había llegado el momento de abandonar este lugar de entrada al mundo espiritual. O sea que seguimos directos al relato. Había llegado a comprender perfectamente que yo ya no vivía en la tierra, incluso a saber también que mi estado físico, o sea, entre comillas, porque es la condición de mi cuerpo espiritual, era horrible, feo y me sentía muy mal. Ese espíritu, o sea, esa persona, ¿no? Me tomó de la mano y me llevó a un lugar muy diferente, a la misma velocidad con la que me había llevado del lugar de mi muerte al mundo espiritual. Y ahora quiero que describas lo que estás viendo. O sea, fijaros, ¿no? Qué canalización que le está dando imágenes, no solo sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en las pocas que hemos visto ahí, que he hecho algunas versiones, ¿verdad? De Mary canalizando cosas, a ella le vienen unas emociones brutales y también ve cosas. Expone Sí, sí. de los espíritus. Y claro, cuando son espíritus airados, pues no veas tú lo duro que es canalizar ahí. Bueno, entonces sigue Hans. Parecía como si estuviera en la cima de una montaña o colina. Abajo podía ver un bonito valle con bosques, prados, manantiales y arroyos. Oía el canto de los pájaros, era como un hermoso día de verano. Y de repente todo empezó a secarse. O sea, esto es rarísimo, ¿no? Es como que el espíritu le lleva a un sitio y automáticamente es como si fuéramos un diablo capitalista, por así decirlo, destrozamos todo el entorno con la mera condición de nuestra alma. ¿O qué es esto? Explicádmelo porque esto es muy raro. Yo siento que sí, de alguna manera te hacen saber, si se quiere, el estado de armonía, por decirte, y el contraste, digamos, lo que podría ser, o el potencial de lo que podría ser y lo que es.
Ah, claro, es que me estaba colando otra vez, que aquí decimos colando para equivocar, creo que es una equivocación que he cometido, porque claro, esto lo está diciendo Hans, entonces Judas le ha transmitido, como tú has dicho, una imagen didáctica. No es que Judas, es que yo me he imaginado que cuando a Judas le llevan a lo que iba a ser su morada ya por un tiempo más largo después del hospitalillo, a Judas le habrían presentado lo mismo. Es decir, Judas llega con la condición de su alma a un sitio bastante bonito, pero como él está jodido, de repente eso se degrada. Pero no, esta es Claro. la imagen que ve Hans, que es el canal, en este momento, Ujú. y simplemente la ve, no sabemos si con fines solo didácticos, que es lo que parece, ¿no? Ah, sí, parece. Sí, por eso digo. Vale, vale. Sí. Entonces, todo se secaba, los colores verdes se volvían marrones, las hojas se cayeron de los árboles y al poco tiempo vi un paisaje desastroso, todo seco, tierra agrietada, troncos como esqueletos sin vida, arroyos desaparecidos, con solo sus lechos pedregosos, ya no había sol, todo parecía oscuro, como un amanecer de invierno en las regiones del norte, pero sin nieve, y reinaba el silencio de la muerte. Qué contraste, dice Judas, así era el lugar al que me llevó el Espíritu. Allí me dejó diciendo que podía encontrar una casa abandonada y que allí tendría que vivir hasta que tuviera la capacidad de salir del lugar. Piensas que fue horrible, pero te digo francamente que no me pareció tan malo al principio. Me encontré con muchos espíritus en mi misma condición. Me acostumbré a la luz limitada y al paisaje árido, pero con el tiempo casi me desesperé. La negatividad, tanta negatividad en esos espíritus. Yo siempre había sido alguien alegre, me gustaba bromear, cantar, bailar, pero en este lugar, en este infierno, no había cantos, ni bailes, ni risas, ni una sola palabra de consuelo. Cada cual se ocupaba de sus propios asuntos, no había mucha comunicación ni mucho que hacer, nada que leer, que escribir, solo pensar. Y no había niños. Y llegaron mis recuerdos, buenos y malos, pero sobre todo el de mi traición al maestro y mi suicidio. No sé cuál era peor. Un día, uno de mis taciturnos vecinos rompió su silencio y me dijo que Jesús había visitado este lugar hacía poco tiempo. Les había dicho que había esperanza para ellos, que podían salir de aquí y que más adelante les esperaba un mundo mejor, pero muy pocos le prestaron atención. Qué fuerte, ¿no? O sea, Mm. Jesús había visitado esto a poco después de morir él y Judas. ¿O cómo es esto? ¿O no? ¿O antes porque él ya estaba en plano... A ver, ¿puedes releer, Iván, esa partecita? Un Ahí. día uno de mis taciturnos vecinos rompió su silencio y me dijo que Jesús había visitado este lugar hacía poco tiempo. O sea, llevaban... Pero claro, aquí no sabemos cuánto tiempo. Eso, claro. O sea, esto es antes de que llegara Judas aquí. Ah, Pero claro. desde la muerte de Jesús hasta que Judas llega aquí, pasan muchos días, porque se pasa, o suponemos, se pasa bastante en el hospital. A lo mejor 2 semanas, no sabemos, del tiempo terrestre. Mm. Y luego llega aquí y no sabemos si aposta, sabiendo lo que iba a pasar, ya Jesús incluso les hace una visita a los que van a ser compañeros, porque esto, con un estado de unidad con Dios tan brutal, tú esto lo sabes, o sea, sabes dónde va a acabar cada persona después de eso, o sea, todo eso está súper medido, ¿no? Entonces esa información seguro que los guías o la propia conexión con Dios ya en el cuerpo espiritual se lo dan a Jesús, o sea que a lo mejor es que fue a visitar el lugar donde Judas luego iba a estar para preparar a los vecinos y que fuera todo lo más leve posible. Podría ser esto tan increíble, ¿no? Claro, como una misión nada más, así esperanzadora, como dice ahí. Que había Cuando esperanza para ellos. ¿Sí? además Jesús, o sea, en tiempos terrestres, la muerte de Jesús y de Judas ocurrió ahí en el mismo día, si se quiere decir, porque
Jesús, no sé cuánto tiempo desde la entrega, lo que dice la Biblia, desde que es traicionado hasta que es asesinado y el suicidio de Judas, no pasa mucho tiempo en tiempo terrestre. No, nada, Y nada. hay una oración de la iglesia que dice que Jesús bajó a los infiernos Claro, y Sí, cierto. subió a los cielos. Cuando escucho esto que decís, me acordé de ese rezo que se hace en la misa, no sé de qué oraciones, sí. que dice que Jesús bajó, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, algo Sí. así. Así Sí. que bueno, como él ya sabía que lo iban a transicionar, bueno, aún así fue a darle un mensaje esperanzador, como dice Claudia. Sí. Sí, sería una de las muchas veces que habría bajado al primer plano en muchos sitios después de morir. Y aquí parece que es nada más morir también, incluso parece como que le preparó el terreno a Judas para que le fuera lo más leve posible, para intentar que los que habían allí con él, los que iban a estar allí con él, tuvieran más sabiduría, digamos, y esperanza, ¿no? Les había dicho que había esperanza, que podían salir de ahí y que más adelante eso. Pero muy pocos le prestaban atención. Cuando escuché esto, me derrumbé. O sea, muy pocos le prestaron atención. Quizá había esperanza, sí, pero no para mí. Yo había causado la muerte de Jesús, de ese espíritu luminoso, como me lo describió el vecino. ¿Qué podía hacer? Pues nada más que resignarme. También descubrí que había lugares mejores que podía visitar y así lo hice. Encontré lugares muy parecidos a la tierra, con más luz, mucha más luz que donde vivía, y los espíritus eran mejores, es decir, mejor aspecto, me trataban bien a pesar de mi fealdad, pero sencillamente yo no pertenecía allí y tenía que volver. O sea que fijaros, ¿no? Podemos intentar ir a molestarles, incluso a planos que están dentro del primer plano seguramente, pero un poco superiores en amor. Podemos ir allí oye, ¿qué pasa? Sí. Invitadme a algo que Viste que tenéis. Jesús cuenta eso en las rutas, dice, bueno, en varios. Depende de la condición de tu alma, será tu experiencia en el estado de sueño. Hasta dónde podés llegar. Sí, sí. Así que bueno. Pero claro, entonces igual que nosotros ahora podemos visitar momentáneamente en el estado de sueño sitios La más, tierra, digamos, lugares de la tierra. lugares de la tierra, pero también sitios del mundo espiritual más elevados. Podemos ir a planos más allá del uno, incluso, aunque solo sea por un momentillo. Pese a que nuestra condición álmica esté muy degradada, que suele ser, en por la noche, pues con algunos guías o lo que sea, como ya vimos algunas veces, podemos visitar. Y esto es lo que hacía también Judas ahí. O sea, que no es una condena esto de la condición del alma, claramente. Lo que pasa es que es como un tirón que tiene ahí una atracción enorme a colocarte donde tienes. Vale, bueno. No pertenecía. Mientras visitaba estos lugares más brillantes, nos visitaban espíritus de los infiernos más bajos. Pero qué horror, eran repugnantes. O sea que estos lugares más brillantes también están acosados por gente todavía más peor. Y con ello no solo me refiero a su apariencia, sino a su forma de ser, con tanta negatividad. Eran furiosos, salvajes y los rechazábamos. No se quedaban con nosotros, sino que volvían a su lugar al que pertenecían. Algunos de mis vecinos me contaron que habían vivido antes en esos infiernos más profundos y que el lugar donde vivíamos ahora casi les parecía un paraíso comparado con aquel. Describieron las constantes agresiones físicas, verbales y mentales que esos espíritus sufrían e infligían, y que su mundo era aún más oscuro que el nuestro, y que a menudo, casi como en una especie de deporte, trataban de influir
en los mortales, buscando a personas con determinadas inclinaciones e incitándolas a cometer atrocidades. ¿Cómo serán los ataques físicos ahí, no? Porque el cuerpo espiritual, como el alma no puede morir, si nosotros aquí tenemos aguante al dolor, allí debe ser terrible el aguante al dolor que hay. Totalmente. Claro, porque sigue siendo, si uno considera el diseño que ayer compartíamos de las leyes y principios de Dios, la organización, digamos, del universo de Dios, claro, sigue estando dentro del mundo físico, el universo físico, todo lo metafísico, así que sigue siendo considerado agresión física, pero está espiritualmente, digamos, energéticamente. Sí. En el cuerpo espiritual, pues también se puede considerar un cuerpo físico. Que no es como este físico, pero a veces Claro, básicamente se replican las proyecciones, que acá decimos proyecciones, que en realidad nosotros no las percibimos, pero viste que constantemente AJ las reconoce. En este momento te cerraste, en este momento me estás proyectando tu ira, estás enojado, y uno mismo dice, no, pero yo no estoy enojado, y ya como que la fachada permite ese intento, digamos, de negar, que acá ya debe ser descaradamente, valga la metáfora, digamos, sin la cara. Ahí es más difícil la fachada, sí. Sostener lo que nos decían. Pero lo que no entiendo muy bien es esto de con el cuerpo espiritual, en realidad parece que tienes mucha más movilidad, de moverte con el pensamiento. Entonces, claro, a eso me refería, claro, atacás. ¿Por qué se aguanta el dolor? O sea, los choques de dolor, que alguien te venga a hacer algo físicamente, pues, ¿cómo te va a agarrar? O sea, que las peleas deben ser muy raras. Es lo que me refiero. Que imaginarse esto, que a lo mejor son mucho más rápido y por momentos, no. Pero claro, si también hay un estado álmico en el que tú tienes un cuerpo espiritual, una relación con tu alma y un cuerpo espiritual donde tampoco tienes mucha movilidad, pues si te pueden atar o cosas también así, puede ser tremendo. Pasa que al estar hablando de, interpreto que en estado espiritual y en estado como ellos que están en los infiernos, la energía es más densa, entonces me imagino como si fuera una nube oscura que eso sería lo que habla de lo físico, que debe ser que se puede esa densidad percibir y de alguna forma afectar en esto de lo que habla de la violencia, sufrían e infligían molestias, Sí. ¿no? Sí, sí, muchos de los planos supuestamente más infernales es verdad que son como que ya ni ven casi, están muy en ambientes así como has dicho, de nieblas y historias. Sí. Entonces ahí, claro, ¿cómo será eso de atacar a otro cuerpo cuando ni siquiera, y que te duela y no saber para dónde escapar a lo mejor, y como tampoco, y estás muy confuso, de repente dónde piensas en ir, tampoco tienes referentes, y además también tienes tus rabias, y entonces unas veces te desahogas con los otros, no sé, es muy raro. Y luego ya cuando sus vacaciones es irse a la tierra a intentar joder al personal a través de las heridas, incitándolas a cometer atrocidades. Bueno, pues dice, cuando habían incitado a algún pobre tipo al que habían elegido, lo habían incitado a violar a una chica, le gritaban, acaba con ella, pues te va a denunciar. Y cuando el violador había asesinado a su víctima, se alejaban gritando y chillando de placer. También trataban de satisfacer sus adicciones, aferrándose a la mente de un alcohólico o de un abusador sexual, de cualquier persona con estas inclinaciones.
Pero la satisfacción que sacaban de vivir este remake de segunda mano de lo vivido por el mortal no era una verdadera satisfacción. Empujaban al mortal cada vez más profundamente en su vicio, pero ellos mismos a su vez obtenían poco placer. Era una imagen horrible la que pintaban, y aunque nuestro pequeño infierno vibraba de negatividad, allí era aún peor, era como un pantano de perversiones. Tuvimos suerte de poder vivir aquí, me explicaron. A veces recibíamos la visita de espíritus luminosos, pero yo los evitaba y me escondía. No quería caer en depresiones peores, viéndolos tan felices y alegres mientras yo estaba allí en ese horrible lugar. Y nada que hacer, no había nada que hacer, parece que hice aquí. Solo pensar, escarbar en mis recuerdos. Llegué a culpar a Jesús de mi situación. Porque, ¿por qué no había actuado él como yo había previsto? ¿No era acaso su culpa? ¿Por qué no había usado sus poderes? Pero estos pensamientos tampoco me aliviaban. Y un día me llevé un gran susto cuando vi a Andrés, sí, el apóstol Andrés, uno de mis antiguos compañeros. Quise esconderme, pero él me vio. Esperaba un ataque verbal, insultos, pero no. Andrés me sonrió, me tomó de la mano y me llevó a un lugar tranquilo donde me habló. Me habló de Jesús, de nuestra vida en común, de los bellos momentos que pasamos durante nuestros viajes por Palestina y me dio mucho alivio. Después, Andrés volvía a menudo y yo esperaba lleno de añoranza esos momentos de alegría en mi triste y negativo mundo. Estaba tan lleno de amor, sin reproches, que me hacía sentir bien, Andrés, muy bien, casi podría decir que feliz. Pero, por otro lado, mis recuerdos me dolían cada vez más. Claro, ¿cuánto tiempo habría pasado aquí? Porque ya había muerto Andrés, o a lo mejor, a no ser que le visitara en estado de sueños, o yo no qué sé, o... Un día, cuando Andrés estaba conmigo, me puse a llorar, sin sentir vergüenza y sin contener mis emociones. Andrés me calmó. Me dijo que Jesús me había perdonado, ya hace mucho tiempo, en el mismo momento de mi traición, y que solo era mi propia negatividad la que me mantenía prisionero en este lugar horrible y sin esperanza. Me llamó la atención sobre el hecho de que muchos espíritus llegaban aquí desde los infiernos más profundos y que muchos salían diariamente. Este lugar, me explicó, solo era de transición. Y esto también valía para mí. Me dijo que todos mis amigos me esperaban en las esferas de luz y que solo dependía de mí. Sí, me dio muchas esperanzas. Había llegado el día, pues, en que pude deshacerme de la idea de culpar a Jesús por todo y en el que pude ver mi culpa y me arrepentí. Me dolía muchísimo, me rompió el corazón y lloré durante mucho tiempo. Me aislé, ya no quería reunirme con mis vecinos y me pasé días de profundo dolor. Fue entonces cuando Andrés, en una de sus muchas visitas, me llamó la atención sobre el hecho de que ahora yo tenía un aspecto diferente. Dios mío, casi tenía el mismo que entonces cuando estaba en la tierra. Andrés me explicó lo que tú ya sabes, es decir, que mi aspecto era reflejo de mi condición álmica y que mis remordimientos habían logrado un gran cambio. Ya no perteneces a este lugar, me dijo. Venga, vámonos, que te espera algo mejor. Y Andrés me guió a esa zona que había visitado antes, una zona de luz más brillante que se asemejaba un poco a las condiciones de la tierra, con hierba, flores, árboles, simplemente llena de vida. Y sí, realmente parecía el paraíso, y sus habitantes me prepararon una hermosa bienvenida. Por fin tuve contacto de nuevo con seres humanos, entre comillas. Es cierto que también había algo de negatividad, pero no tanta, y sentí fuertes vibraciones positivas, alegría, escuchaba risas, cantos, por fin, y me sentí feliz una vez más. Andrés me explicó que esta zona se llamaba la zona del crepúsculo o del amanecer porque, aunque entonces me parecía la más brillante de todas las luces, no era más que una pálida sombra de lo que me esperaba más adelante. Este era mi nuevo hogar. Ya no vivía en una choza de piedra tosca, sino en una casa de verdad, y sentía la felicidad y la amistad. No sabría decir cuánto tiempo había pasado en el infierno, pero fue mucho, y en el tiempo en el cual pude explorar todos los rincones de mis recuerdos. Esa zona crepuscular, mi querido hermano, forma parte de los planos terrestres.
O sea, el primer plano, ¿no? La gran mayoría de espíritus comienza allí su interminable viaje por las esferas del mundo espiritual. Quizás sea el lugar más poblado, un lugar de idas y venidas, y feliz es aquel que, desde este lugar, puede iniciar su progreso sin tener que pasar primero por el trauma del infierno. Este es el lugar donde viven ahora tus hermanos y uno de ellos ya se está preparando para dejarlo. O sea, de los hermanos de Hans, del canal, ¿no? Hemos llegado a un punto en mi experiencia que es un buen lugar para hacer una ruptura. Esto se refiere al mensaje. Esto es una traducción que le ha salido demasiado pedante, digamos, porque ahora simplemente se está despidiendo. O sea, sí, bueno, porque sí, en el relato de mi experiencia, una ruptura es una palabra, sí, para cortar el mensaje ya, ¿no? He hablado mucho de la luz y tinieblas, sin explicar lo que realmente significa eso. En mi próximo mensaje trataré de este tema tan importante. Os dejo ahora y os doy mis bendiciones. Me alegro de que no tengáis que pasar por ese lugar en el que he pasado tanto tiempo en depresión y desesperación. Es una experiencia por la que no me gustaría que nadie tuviera que pasar, por no hablar de la de los espíritus que viven en regiones inferiores. Tienes sueño, duérmete ya, mañana escribirás. No te preocupes, no olvidarás nada de lo que te he dicho y cuando escribas estaré contigo y te ayudaré. Ay, Tu hermano en Cristo, Judas. Ostras, qué curioso. O sea, se lo cuenta un día y al día siguiente se lo recuerda. sí. Bueno, pues lo que os surja de comentario, que además tú ya te tienes que preparar para otras cosas, Claudia, y ya pues terminamos de Sí. grabar y la llamada. Bueno, yo sigo teniendo esa misma, es la continuidad, sería, ayer veíamos lo de las continuidades, Mm. de la experiencia, de lo que vengo de alguna manera contemplando, incorporando como parte del descubrimiento. Para mí la transición. Y también reconozco en esto del aspecto, me he visto últimamente como, por la palabra decir así, ajada en mi cuerpo, avejentada también. He sentido esta experiencia que de pronto la vive un poco ya en ese plano y la comprende, pero yo la vivo ahora que estoy, digamos, procesando el dolor físico. Todavía no tengo la fe necesaria como para confiar en que podré soportar, digamos, ser abrumar con el dolor que tengo pendiente. Así que sí, percibo esto cuando me veo. Es notable incluso en mí y eso que no soy de maquillarme ni nada, como que no es que dejé de maquillarme y ahora me encuentro con mi cara así, ya hace tiempo que dejé de maquillarme, pero aún así, en mi rostro limpio, por decir, sí me percibo así, incluso hasta a veces enojada, cuando me veo de alguna manera, qué sé yo, en el video, cuando viste que YouTube hace capturas de imágenes así, Sí. como para ofrecer, y bueno, me veo también así, muy, muy honesto en mi cuerpo, realmente siento, bueno, con los dolores ni hablar, digamos, con las circunstancias que estoy atravesando, pero como que ya me estoy encontrando con esa imagen ahora que refleja sobre todo la emoción, como yo Sí, estoy en este momento, digamos, y así muy emocionante. importante que muchos tendemos a huir, pero muy importante, claro, no huir y ser honestos. Mira, pues es que realmente tenemos muchos enfados muchas veces por sentir. Sí. Sí, sí, me veo la cara, a veces, qué sé yo, eventualmente los chicos sacan así una foto, por ejemplo, yo estoy, que no estoy posando, quiero decir, y me veo, es notable cómo el cuerpo contribuye a hacernos saber, y agradezco mucho porque, como decía hoy en otro momento de nuestra charla fuera de la grabación, celebro cada día que estoy acá como una oportunidad de seguir en esta experiencia, no para no irme, porque justamente porque sé que me voy a ir, digamos, al revés, como ya eligiendo un poco el equipaje, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Por Mm. supuesto que suena soberbio, pero digo, siendo consciente al elegir, saber qué es lo que voy a ir, voy a seguir procesando, que hay tiempo para ello, también es muy amoroso, que hay tiempo para ello, sí, eso. Bueno,
Sí, yo me tengo que ir, pero porque hice un compromiso de antemano, 4:30, y tengo que estar en otro lugar. Agradezco mucho. Agradezco mucho. Pues gracias. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias. Abrazote. Gracias Claudia. Gracias Iván. Y bueno, toda esta información nos da la posibilidad de conocer y aprovechar. Sí, está bastante clarito además el mensaje este, muy, muy simple, va al grano de las cosas y sí, entonces bueno, es simplemente el relato este de después de la muerte, ya iremos viendo más. Si no quieres comentar o preguntar, no a mí, sino así al vuelo, a preguntarte sobre alguna de las cosas que hayas captado, sino ya pues para el siguiente lo vemos. Para la próxima, no, esto que dije, agradecer la posibilidad de conocer y de esta esperanza renovada que tenemos con Jesús y con mejorar, no sé si es mejorar o poner nuestra voluntad en comunión con Dios. Sí, es eso, es el proceso de irse haciendo más honestos o verdaderos y poder admitir más verdad que sustituya ese error cuando lo sentimos, sí, todo eso que vemos muchas veces. Por eso insistía en la humildad, que tú hace poco lo estás volviendo a ver otra vez, ¿no? Nos insistía Miller Jesús tanto al principio, sobre todo en esa palabra, porque tenemos que permitirnos sentir el error para que pueda entrar más verdad en nuestra vida, que es lo que nos libera y permite que haya más amor, tanto natural como del divino, cuando lo pidamos a Dios. Pues sí, o sea, que es esa cosa tan simple de deshacer esas rutas del alma que están ahí, esos bloqueos. Sí. Que se dice Así que gracias. Se dice rápido, pero es, bueno, ya ves, la fachada como está incrustada, ¿no? Sí. Sí, pues ya iremos repasando además, que hemos quedado con eso, ¿verdad? Con Claudia y contigo y con quizá también Marisol, pues alguna sesión de estas, de volver a repasar algunas historias que vimos tan interesantes a la luz de lo del perdón y arrepentimiento, pues para motivarnos también incluso a rezar, porque eso lo tenemos olvidado también, lo de juntarnos, que la unión hace la fuerza, y eso es una cosa que se nos olvida también, de plantear alguna de estas reuniones como más para cultivar el deseo juntos, a ver qué sucede, ¿no? También. Ahora ahí lo veremos en otros momentos. Sí. Sí, eso lo plantearemos, que no se nos olvide. Bueno, voy a dejar de grabar y hasta el siguiente y gracias. Vamos a... Gracias.